Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Mar Palao y bueno, creo que si te interesa este tema, hoy vamos a tocar un tema que a todos nos llama la atención, nos crea rechazo, nos crea curiosidad, pero es un tema inherente al ser humano. Paso, y venimos de este paso. Entonces, hola Julia, Jane, hola, encantado, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos los que van a ver ahora el live y también a los que lo verán más tarde. Y bueno, hoy tenemos, saludos Nelson, hoy tenemos un invitado de honor. Borjo, encantada, tenemos un invitado de lujo, Daniel Cantomarco. Vamos a ver si está por aquí. Vuelvo a enviarle la invitación. A ver, pues, a ver, Daniel, únete, invitado. Pues vamos a hablar del espacio entre vidas, vamos a hablar de experiencias cercanas a la muerte. Creo que ya lo tenemos aquí. Dale la vuelta. Muy ¡Hombre, buenas. Daniel! Aquí está Daniel. No sé si eso, limpiar un poquito. Ay, perfecto. A ver, que me pillas ahí fuera de juego. Nada, sí, ha sido un poquito antes. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y le estaba contando a nuestros amigos que tenemos un invitado de lujo, porque aparte de ser una persona extraordinaria, que la conozco personalmente y Muchas gracias. me he sometido a su tratamiento y de verdad recomendable, Ujú. pues tienes un conocimiento que, claro está, estás con un nivel pro, ¿no? Daniel es terapeuta en terapia regresiva, formador que hace cursos por toda España de terapia regresiva, es medium, ¿no es así? Medium O innato, entero, o enterum. o enterum, y policía, Ujú. fíjate cómo tiene todo que ver, guardando el orden, ¿no? Poniendo el orden entre y poniendo los límites, Así tanto es. en el plano espiritual como en el plano físico, ¿verdad? Ujú. Pues hoy, bueno, muchas gracias. Veo por aquí amigas y amigos que se unen. Muchas gracias. Y Daniel, ¿cómo estás? Cuéntame. Bueno, pues en primer lugar, darte las gracias por tu invitación. Es un placer poder compartir este ratito con todos vosotros, ¿no? En tu canal. Y bueno, y seguir un poco abriendo conciencias que creo que son tan necesarias en este momento en el que vivimos, ¿no? Y bueno, pues creo que es tan necesario y bueno, pues agradecerte a ti sobre todo también por dedicar también este rato en poder ayudar a otras personas y poder darle luz a todas esas personas que a lo mejor en algún momento de su vida se encuentran un poco perdidas o no entienden un poco realmente cómo funciona esto de la espiritualidad, ¿no? Porque realmente lo que aquí tratamos es lo que no se ve, ¿no? Lo que no es tangible, lo que no podemos a veces explicar con la ciencia o desde la perspectiva cientificista, ¿no? Y bueno, pues creo que es algo que debemos de saber y que debemos de aprender todas estas cosas, ¿no? Que nos rodean y darles una respuesta a todas ellas, ¿no? Yo creo que sí, y además creo que incluso sería la vida más fácil si entendiéramos los planos energéticos, porque al fin y al Ujú. cabo determinan mucho nuestra vida aquí. Pero no sé por qué razón, tú me vas a ayudar, la muerte en nuestra cultura y en nuestra sociedad es un tabú. No sé si es porque Ujú. se interpreta como el final de, pero es algo que nos crea, sí que nos crea cierta incertidumbre, pero más miedo y rechazo que deseo por conocer lo que realmente supone el desencarnar. Bueno, ¿Tú yo qué? creo, Mar, que al final la muerte es un tema tabú, ¿no?
que en tantas veces, ¿no? que he hablado sobre el tema de la muerte y lo vemos como algo lejano y que cuando nos sucede o cuando nos está pasando en ese instante es un poco como, ostras, es que lo veo, pero lo veo desde enfrente, ¿no? Lo veo que le ocurre al vecino, que le ocurre al amigo, que le ocurre y no lo vemos o no somos conscientes de que la muerte está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y que nos puede pasar a cualquiera en un momento de nuestra vida. Además, la muerte viene a veces sin avisar. Efectivamente, a Ujú. veces cuando tenemos personas, ¿no? que a lo mejor están experimentando un proceso, ¿no? Como por ejemplo un cáncer, ¿no? En el que tu cuerpo se va degradando durante ese tiempo de la enfermedad, pues vas viendo un poco cómo realmente pues, se acerca, ¿no? Se aproxima a ese momento de ese final. Pero hay a veces que salimos por la puerta y no volvemos. ¿M? Nos despedimos de nuestra mujer, de nuestros hijos y a lo mejor ya no volvemos, ¿no? Y eso nos puede pasar a ti, a mí, a las personas que nos están viendo en este momento. Y claro, no somos conscientes de que la muerte es una parte más de la vida. ¿M? Yo siempre hablo de la muerte como ese círculo, ¿no? Ese ciclo de la vida que tenemos, que es un círculo cerrado, en el que efectivamente tenemos un cuerpo físico y un alma, y que luego llega ese momento en el que este cuerpo se deja de funcionar, se acaban las baterías, ¿no? Porque tiene una fecha de caducidad, bien porque hemos tenido una enfermedad, porque hemos tenido una muerte, un accidente o lo que sea. Y bueno, pues al final el alma continúa. Ese espacio entre vidas que se llama, cuando dejamos de tener ese cuerpo físico, ese espacio entre vidas, seguimos teniendo interacción, seguimos descubriendo cosas, experiencias. Y bueno, pues podemos encontrarnos diferentes maneras de poder encontrarnos en esas situaciones, ¿no? ¿Y qué le ocurre al alma cuando salimos de casa y ya no volvemos? Pues pueden ocurrir dos cosas. Una, ser consciente de lo que nos ha ocurrido y otra, no saber o no darnos cuenta de que ya no tenemos un cuerpo físico. Y eso me ha ocurrido, ¿no? En la consulta, de encontrarme a seres que ya han trascendido, almas perdidas, ¿eh? Que no saben muy bien dónde se encuentran. Es una sensación como estar en otra dimensión, ¿no? Como encontrarse en otro lugar, pero siguen estando aquí, porque ellos me manifiestan y me dicen, no, no, si no pasa nada, ¿no? Cuando he trabajado con ellos en regresión, porque trabajo también con ellos en regresión, evidentemente a través de los pacientes, ellos me cuentan y dicen, no, no, yo tenía un accidente, por ejemplo, un accidente de tráfico y todos se alarman, todos están corriendo, la ambulancia, no sé qué, el médico, la enfermera, la camilla, y dicen ellos, tranquilo, tranquilo, que está todo bien, que no pasa nada, ¿no? Y claro, no se dan cuenta de que lo que está interactuando en ese momento es el alma. Les hago consciente, lo que les hago es ir al coche, o si están alrededor del coche, si se han salido despedidos del vehículo, lo que hago es que encuentren ese cuerpo físico que les pertenece o que les pertenecía para hacer consciente lo inconsciente. Es decir, que averigüen de que efectivamente ese cuerpo físico ya no tiene vida y se den cuenta que ya están en otro plano, que están en otra dimensión y que es realmente el alma el que sigue teniendo conciencia, sigue teniendo sensaciones y emociones, porque el alma dice, no, no, si yo estoy bien, no me pasa nada, no me duele nada, estoy aquí, como que no me he muerto, ¿no? Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué este alboroto, no? Y claro, ellos no lo entienden hasta efectivamente les hacemos consciente de que ese cuerpo físico ya no está, ¿no? Y bueno, pues ahí en ese momento tenemos la otra posibilidad, ¿no? De poder llevarlos a la luz porque han comprendido de que ya no se encuentran, que ya no tienen un cuerpo físico y que, bueno, para seguir el proceso, para seguir ese ciclo de la vida que os hablaba anteriormente y poder cerrarlo, pues tiene que continuar su espacio para volver a casa, ¿no? Exacto. Eh, en la terapia regresiva, lo más importante no es lo que se trabaja en sí, sino lo que se descubre en ella, ¿no? Hay tres preguntas que se descubren y que son importantísimas y que cuando tú eres partícipe y te respondes tú mismo a estas tres preguntas, te puedo decir, Mar, que nuestras sensaciones, nuestra forma de vivir la vida se ven desde una perspectiva totalmente diferente. Y esas preguntas son las siguientes. Aprendemos de dónde venimos. Cuando aprendemos qué es lo que hemos venido a hacer aquí. Y tercero, a dónde vamos. Cuando en la terapia regresiva somos capaces de respondernos a esas tres preguntas, te puedo decir
que todo cambia absolutamente a nuestro alrededor. Vemos las cosas de una manera totalmente diferente, no nos afectan las cosas como nos afectan, ¿no? Porque lo que decíamos, ¿no? Hablamos de la muerte como un tema tabú, pero es que la muerte no es el final. ¿El final de qué? Algunos creen que es el final. Pues es una pena las personas que piensan de que la muerte es el final. La muerte no es el final de nada, es la continuación de la propia vida. Somos un poco como, imagínate lo que le ocurre a las mariposas, ¿no? Al principio están continuamente evolucionando, ¿no? Hay una evolución, ¿no? Primero los huevos, los gusanos, la crisálida, ¿no? Ese capullo, ¿no? Que se genera, sale la mariposa y vuelve otra vez el ciclo, ¿no? Esto es un poco lo que nos ocurre a nosotros. Nacemos, morimos, volvemos a nacer, estamos constantemente evolucionando. A las mariposas le ocurren exactamente lo mismo. Están constantemente en evolución. Estamos transmutando constantemente. ¿Y qué ocurre cuando estamos transmutando? Que lo que estamos haciendo es aprender de todas esas experiencias que nos tocan vivir. Son como si hiciésemos cursos, como si estuviésemos pasando pantallas de un videojuego, ¿no? Y que cada vez vamos evolucionando y cada vez la pantalla es más difícil, ¿no? Y si te matan en esa pantalla, ¿qué ocurre? Porque tienes que empezar otra vez desde el principio para ir subiendo la pantalla y ir pasándote pantallas. Por la vida es un poco así. Es así, Cuando, claro, cuando tú la entiendes desde esa perspectiva, te puedo decir que ese tabú desaparece. claro. Y es un miedo que nos va acompañando desde el momento en que nacemos. El Ujú. miedo es nuestro fiel compañero que va cogido de la mano durante todas nuestras experiencias. ¿Y cómo podemos disipar ese miedo? Con Pues conocimiento. creo que eso es. Ahí está la clave. Vale. El conocimiento tiene la clave que cuando tú conoces y sabes lo que va a ocurrir, eh, se disipa el miedo. Y esta es la clave, lo que tú decías, ¿no? El conocimiento de las cosas es la clave para que tú puedas enfrentarte a esos miedos. Pero no solamente el miedo a la muerte, sino el miedo a cualquier situación que tengamos en nuestra vida, a cualquiera. Un cambio de trabajo, una separación, la pérdida de un hijo, Exactamente. cualquier cosa. Cuando tú tienes Desapego el conocimiento. y Así es, conciencia. Y así es. además lo que yo pienso, Dani, que no solo es que tenemos muy integrado que el paso por este plano es de vida Sí, física, es un aprendizaje, pero es que cuando desencarnamos, el aprendizaje sigue en ese plano no físico. Y fíjate claro. que una cosa muy bonita que me pasó este año. Mi padre falleció el año pasado y este año, bueno, a los 30 días ya lo vi, pero hace un tiempo, unos meses, lo veo todo de blanco y bueno, digo, ¿cómo estás? Ay, muy bien, sin Mm, palabras, pero me dice muy bien, digo, haciendo cosas, me dice. Digo, ¿y qué cosas haces? Dice, pues aprendiendo cosas de la vida. En ujú. ese plano, aprendiendo cosas de la vida. Y es que cuando abandonamos este plano, arrastramos votos, arrastramos promesas no cumplidas, arrastramos Juramento. juramentos, voto de pobreza, voto de castidad, voto... Y son, son temas que tenemos que ir limpiando vida tras vida. Y yo creo, desde como yo lo percibo y estoy y percibo todo este mundo, que sí que seguimos el aprendizaje desencarnados, pero seguimos el aprendizaje para volver aquí pues con otras herramientas, pero a cumplir con nuestra misión. Que Ujú. esto no es, la muerte no es el final, ni el nacimiento es el principio. No, Esto es lo una tenemos, consecución. claro, lo tenemos un poco idealizado, ¿no? Lo que hemos aprendido desde pequeño, ¿no? Y parece que vamos cambiando esa conciencia de decir, la vida es una parte y la muerte es otra parte. No, no, es que no hay partes, todo es uno. ¿Mm? Yo siempre explico que para el alma solamente existe una vida. Lo único que cambia es de traje, que va cambiando de camisa, de suéter. Pero el alma es el que posee toda esa información. Por eso cuando trabajamos en regresión, cuando trabajamos en estados expandidos de conciencia, el paciente tiene la capacidad de poder recordar qué es lo que ocurrió, ¿no? Por ejemplo, imagínate para romper un juramento o romper un mandato. ¿Por qué vamos arrastrando todas esas situaciones, ¿no? Esos bloqueos que nos generan situaciones
desagradables o experiencias desagradables en nuestro momento actual, ¿no? Para el alma todo es presente, todo está ocurriendo en el mismo instante, aunque haya ocurrido hace 200 años, aunque te ocurrió en el vientre materno o cuando tenías 3 años. Si tú estás sintiendo una sensación, una emoción, un síntoma ahora en tu momento actual y que te está afectando en tu vida actual, el sentido que tiene de que el alma todo ocurre, que es presente, es porque, aunque haya ocurrido hace unos años, o hace X años, o en el vientre materno, o en otra vida pasada, te sigue generando una situación X o una emoción X. Si tú no vuelves a ese lugar, si tú no rebobinas y recuperas y eres consciente, porque lo que realmente hacemos en la regresión es hacer consciente en inconsciente. Cuando tú resuelves esa experiencia, cuando tú recuperas parte de esa energía que queda atrapada, tu bloqueo que tienes en tu momento actual se disipa. Sea un bloqueo, sea un juramento, algo, claro, y algo, es algo que se repite, que se está repitiendo en tu vida de forma cronológica. Y dice, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué tengo mala suerte con mis relaciones sentimentales? ¿Por qué no puedo tener hijos? ¿Por qué me pongo nervioso cuando tengo esta situación? ¿Por qué tengo fobia a X cosas, no? Y todo tiene un porqué, y todo tiene un motivo y un para qué. Cuando tú conoces el motivo del porqué, esa sensación se disipa y ese bloqueo se disipa. Y tú puedes continuar con tu experiencia. Claro, ¿qué ocurre? Que como hemos vivido tantas experiencias y hemos vivido tantas experiencias inacabadas, pues claro, nos van saliendo. Dice, pero muchas veces me pregunto, Daniel, ¿pero cuántas vidas hemos vivido? Digo, hombre, pues algunos somos almas viejas, ¿no? Como yo digo, ¿no? Otros somos recién llegados, pero claro, en ese espacio entre vidas, lo que tú decías de tu padre, ¿no? En el que siguen aprendiendo cosas, al final yo siempre lo explico de una manera para que puedan entenderlo, ¿no? Imagínate que aquí delante tengo un recipiente con agua, ¿no? Y que en esa agua tú vas cogiendo gotitas de agua y vas extrayéndolas de ahí y cada gotita es un alma, ¿no? Eso es la fuente, lo que comúnmente llamamos la fuente, de dónde venimos, ¿no? Esa primera pregunta que podemos resolver cuando trabajamos en terapia regresiva, ¿no? Que de dónde venimos. Venimos de la luz, venimos del todo, venimos de esa fuente que vamos sacando gotitas y que cada gotita es la representación de un alma, ¿eh? Y que esa alma, cuando encarna en un cuerpo físico, o ese espíritu, cuando encarna en ese cuerpo, se convierte en esa alma, ¿no? De esa persona, ¿qué ocurre? Que tú tienes unas experiencias que tú vas absorbiendo, que cuando tú llega el momento del final, no del final, sino cuando tú trasciendes, mejor dicho, cuando tú trasciendes y vuelves otra vez a casa, ¿qué ocurre? Que toda esa información vuelve otra vez a ese recipiente de agua. ¿Por qué? Porque somos el todo, porque todos aprendemos del todo, porque todos somos iguales, que todos venimos del mismo lugar y que aquí no hay nadie más ni menos que nadie. Somos todos porque venimos de ahí, de casa, de la luz. Por lo tanto, somos exactamente iguales. Totalmente, totalmente. Uh -huh. Y además no es tan distinto a como es en el plano físico, porque si hemos vivido una situación traumática en esta vida y la tenemos en Uh la -huh. mente constantemente, no salimos del trauma hasta que volvemos ahí y lo Claro, solucionamos y le damos salida. Y esto es así igual, es. solo que en una línea temporal, espacio-temporal diferente, más larga, más amplia, pero no deja Claro. de ser situaciones que nos acompañan y el hecho de repetir Uh no es -huh. para fastidiarnos tampoco, es para darle No. una mejor salida a aquello que de alguna forma nosotros mismos hemos elegido vivir. Uh -huh. Si yo he elegido vivir en este plano, no sé, superar la timidez, pues se me van a presentar situaciones y posiblemente eso lo traiga de una vida pasada y se me van a presentar situaciones Claro. que me van a poner a prueba porque es mi elección, ¿no? Uh -huh. ¿No es así? Así es. Así es. Mira, yo cuando trabajamos, por ejemplo, el vientre materno, ¿no? Con los pacientes, la primera pregunta es que cuando tú estás en ese lugar antes de entrar en el cuerpo, en el vientre de mamá, esa mamá, que si eres tú el que eliges a esa mamá o la eligen esos seres superiores que tenemos, ¿no? Ahí en la luz, ¿no? En un porcentaje más alto, ¿no? O más ocasiones, somos nosotros los que elegimos a esa mamá, ¿no? Y eso tiene un motivo, porque tenemos que vivir ciertas experiencias. Pero otras veces son los de allá arriba, esos seres de luz que tenemos allá Uh arriba, -huh. que están más evolucionados que nosotros, los que dicen, no, 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 tú esa mamá no la vas a elegir, tú vas a ir aquí. ¿Y por qué vas a ir aquí? Porque si siempre tenemos la posibilidad de elegir, claro, yo siempre elegiría las mejores vidas, ¿entiendes?
que no tuviese sufrimiento, que no tuviese, yo qué sé, dolor, que no tuviese nacer en una familia adinerada, es decir, con ciertas comodidades, ¿no? Si pudiésemos elegir, todo lo haríamos, ¿no? Cogeríamos la carta y decir, bueno, voy a elegir esto, porque esta es la que quiero elegir, ¿no? No voy a elegir una vida que voy a vivir miseria, dolor, pérdida, vamos a ser un poco, ¿no? Pues evidentemente tenemos que pasar por todas esas situaciones, porque si no es la única manera que podemos aprender. Esa es la única manera que aprendemos. Si tú vas pasando, esto es como cuando, yo qué sé, vas al teatro, ¿no? Y tienes que representar en una obra al malo de la película, ¿no? Y en otra obra tienes que hacer de bueno, y en otra tienes que hacer de, no sé, Eso cambias el rol. evolutivo. Claro, ese rol que vamos cambiando en cada una de nuestras experiencias que tenemos que ir experimentando es lo que nos va a hacer que crezcamos, que sigamos evolucionando, como tú dices, porque si no, no habría evolución. Estaríamos siempre de forma plana, es decir, A no hay mí un me gusta aprendizaje. mucho incidir en esto porque, Ujú. bueno, tenemos mucha tendencia a victimizarnos de las cosas que Claro. nos pasan, de por qué estamos así, y Ujú. en el momento sales del victimismo y comprendes que lo que estás viviendo es para tu evolución, para tu aprendizaje y que tienes herramientas para solucionarlo y cuando lo soluciones es un poco ponerte frente a ti Ujú. y al poder que tienes y las capacidades. Todo cambia, todo cambia. Tenemos Sí, que salir del victimismo y ver esto como una prueba de superación, que todo lo que ocurre es para nuestro más alto bien, aunque a veces nos cuesta entenderlo. sí, nos cuesta entender Sí, porque muchas veces perdona, no sé si te he cortado. ¿Querías decir algo no, más? no. Eh, Ahora entramos en el- otro, vale. No, quería hacer solamente una puntuación, si me lo permites. por supuesto. Eh, Muchas veces vemos, como tú decías, ¿no? Las personas se victimizan, ¿no? Y dicen, bueno, es que todo me pasa a mí, ¿no? Todo me ocurre a mí. Pero tenemos que pensar el motivo de por qué me está ocurriendo a mí todas esas cosas negativas, ¿no? Porque cuando es algo positivo, evidentemente, no nos damos cuenta, porque pasamos a todo tren, ¿no? La sociedad en la que vivimos va a toda velocidad y no nos damos cuenta y que al final acaba el día y no te das cuenta ni de lo que has hecho, ¿no? Ni de lo que has hablado con uno, ni si te has dado una ducha a primera hora de la mañana, si no te das cuenta de absolutamente nada, ¿no? Pero, ¿por qué sentimos esa victimización? ¿Por qué sentimos que todo nos está pasando a nosotros? Esto va siempre, y siempre lo explico igual, ¿no? La frecuencia de que nosotros emitimos las personas, ¿vale? La física cuántica ya comienza a explicar que somos energía y que como tal emitimos una frecuencia vibratoria que lo que tenemos alrededor lo absorbemos o no. Si tú estás por encima de esa frecuencia vibratoria, lo que te va a ocurrir seguramente que sea positivo. Si tú estás constantemente con el ay y qué malo soy y no confío en mí y esto no vale para nada y estoy cansada y esto me duele, pues claro, claro que te va a doler, claro que te van a pasar cosas que sean negativas. ¿Por qué? Porque energéticamente tú esa energía la estás llamando y la estás no sé cómo decir, la estás Atrayendo por resonancia. atrayendo porque está resonando contigo. Exacto. Estamos, esto, donde vivimos, lo que tenemos alrededor nuestra es energía. Y si tú estás constantemente así, pues ¿qué vas a hacer? Que si tú piensas en negativo, todo lo que te ocurra va a ser también negativo. Este tema es interesantísimo y da Sí, para otro live. A mí me gusta mucho pues hacer hincapié en la importancia de vibrar alto, porque es tu primera barrera de protección y de defensa claro, y la más potente contra todo, ya sean claro. parásitos astrales, ya sean el mal de ojo, ya sean Uh-huh. entes que se nos cogen pues porque estamos débiles, porque estamos bajos. Es muy importante buscar el método que a cada uno le vaya mejor para resonar Claro. alto y tener la vibración en un estadio Uh-huh. de protección por lo Sí, menos, porque sí, ahí no llegan, el, ahí el, no llegan. claro, el sistema inmunológico que tenemos las personas, que es esa defensa que tenemos para combatir de virus, bacterias y todo lo que y de enfermedades que podamos tener, ¿por qué es? Porque nuestro sistema inmunológico somos energía y aquí dentro hay energía. Todas nuestras células, nuestros órganos, nuestras entrañas, absolutamente todo está hecho de energía. Y como todo está hecho de energía, si tú bajas la frecuencia de esa energía que tenemos en nuestro sistema inmunológico, ¿qué ocurre?
pues que si a lo mejor un resfriado te dura 4 o 5 días, pues a lo mejor alguien que esté bajito de esa frecuencia vibratoria o de esa energía, pues ¿qué ocurre? Que a lo mejor le dura ese resfriado 2 semanas, ¿entiendes? O te cuesta más Así es. recuperarte. Y esto va en consonancia con ello. Mm. Bueno, por aquí comentaba Daniel que sueña con mamá y le trae buenas noticias. Pues está ahí protegiéndote, la tienes a tu disposición para darte buenas noticias. Esto ocurre mucho. De hecho, todos tenemos la capacidad, ¿verdad, Daniel, de conectar, todos recibimos de alguna forma, de una forma u otra, todos recibimos algún input en algún momento, una noticia, una impresión, una sensación. Lo que ocurre es Ujú. que esto es como todo, ¿no? Hay que entrenarlo, hay que dedicarle tiempo y abrir los oídos internos y los ojos internos para ver y para oír. Pero la Es, capacidad está ahí, es una herramienta que sí. tenemos. Estamos constantemente recibiendo información y dándonos señales, ¿no? Sobre todo cuando alguien trasciende, ¿no? Y quiere comunicarse o mejor nos ha despedido o ha tenido una muerte repentina, ¿no? En la que no se ha podido despedir. O cuando te ven sufrir, ¿no? Porque ellos desde el otro lado también te ven sufrir y dicen, ostras, es que mi madre o mi hermana o mi abuela están sufriendo por mí porque me he marchado y intentan comunicarse, ¿no? Lo que pasa es que a veces no sabemos muy bien cómo hacerlo, ¿no? No tenemos a lo mejor esas herramientas, ¿no? Todos tenemos la capacidad, todos tenemos mediunidad, todos, absolutamente todos, porque somos energía, ¿vale? Pero esto se entrena, como tú bien dices, ¿no? Es un entrenamiento y conforme tú vas trabajando, pues más clarividencia vas teniendo a lo largo de tu vida, ¿no? Y claro, cuando tú estás ahí intentando conectar y que no conectas y que no veo nada, yo no siento nada, es una cosa que tienes que tener, hay que tener mucha paciencia, ¿no? Hay que tener las herramientas, evidentemente. Yo tengo la fortuna, ¿no? De que los pacientes que vienen a trabajar en regresión, que entran en estado expandido de conciencia, es como un poco abrir esa antena, ¿no? Es como coger esa antena parabólica, enchufarla ahí a la red eléctrica y tener la capacidad de que toda esa información que tenemos alrededor podemos recibirla de una manera pues más sutil, ¿no? O más no sé, más consciente, ¿no? Y que puedan conectar con nosotros mismos, que podamos sentir a nuestros seres queridos, cómo nos acarician, cómo nos cogen de la mano, si tienen algún mensaje que puedan dar a esa persona. A veces lo recibo yo y se lo comunico a la persona que tengo a mi lado. Otras veces son ellos mismos los que tienen la capacidad de poder recibir esa información. Y bueno, esto no hay trampa ni cartón, como yo digo, ¿no? Aquí las personas que sienten esto lo pueden contar, ¿no? Y que bueno, pues que la verdad es que los resultados son increíbles, que estoy muy contento con los resultados que estamos obteniendo, ¿no? Y que bueno, pues que tenemos esa capacidad absolutamente todos los seres humanos. Es algo que tenemos integrado, pero porque somos energía. La explicación es Ujú. tan sencilla Exactamente. porque somos energía, pura energía. Sí, hay que crear el ambiente porque por lo menos desde mi experiencia, la información es muy sutil. Estamos acostumbrados al ruido, a la inmediatez, a que todo lo queremos ya y esto lleva sus Sí. tiempos, se Ujú, mueven en otros parámetros y hay ujú. que crear el vacío para que entre la información. Pero es verdad que todos lo tenemos y yo doy fe porque yo no creía en mí misma y hace 5 años, pues mira, me senté, aparecieron, también fueron conocedores de mi impaciencia Ujú. y me di cuenta de que toda la vida lo he llevado conmigo. Lo que pasa es que ni te lo crees, es algo que pasa desapercibido si no le prestas atención, el Así recibir es. información de una forma o de otra. Mira, Dani, yo quería tocar el tema de la experiencia cercana a la muerte, Sí, pero mi punto de vista es que no es igual una experiencia cercana a la muerte que trascender, abandonar el cuerpo, no es lo mismo. Cuando trascendemos, cuando abandonamos el cuerpo, cuando morimos, sí, atravesamos por un proceso, generalmente hay infinidad de posibilidades, lo sé, sí. incluso puedes iluminarte y ascender inmediatamente, pero Ujú, esas experiencias cercanas a la muerte, por lo menos yo he tenido, no han sido cercanas a la muerte, pero han sido experiencias extracorpóreas, ujú. y se te presenta algo, una situación, una luz, una existencia, el todo. No voy a describirla porque es una experiencia larga, pero y sin embargo, cuando de verdad
dejas tu cuerpo, sigues un poco o durante un tiempo con lo que aquí has dejado, con lo que has dejado atrás. Es como que tienes que atravesar un pasillo, unas situaciones, unas experiencias en función del nivel de conciencia con el que tú abandonas el cuerpo. ¿Lo ves así o cómo lo ves? Bueno, yo creo que habría que matizar lo que es una experiencia cercana a la muerte y lo que es trascender, para mí, a mi parecer, ¿eh? No sé si Sí, igual yo sí, estoy equivocado o no. La experiencia cercana a la muerte yo la veo como algo que tú dejas el cuerpo de forma momentánea, ¿vale? Mueres durante unos segundos, minutos, ¿vale? Y luego vuelves con una experiencia o estás en un estado de coma, por ejemplo, en el que luego vuelves después de una semana, 10 días, 15 días, un mes, lo que sea, ¿no? Y tú has experimentado durante ese momento, ¿vale? Porque hay que puntualizar que aquí donde estamos nosotros, tú y yo, aquí viéndonos y las personas que nos estén escuchando, tenemos la línea del tiempo. ¿Mm? Existe la línea del tiempo. Cuando tú trasciendes o cuando tú tienes una experiencia cercana a la muerte, ¿vale? Lo que tenemos es que ahí no existe el tiempo-espacio. Lo que para ti ha sido una semana en coma o 2 minutos sin respirar, ¿eh? Allí es esto, un chasquido, ¿vale? Entonces, una experiencia cercana a la muerte es que tú dejas tu cuerpo, pero lo vuelves otra vez a retomar, ¿vale? Porque ocurren ciertas cosas ahí. Y cuando tú trasciendes es que tú dejas el cuerpo físico y ya no vuelves. Es decir, esto ya se queda ya inutilizable, ya no lo utilizamos más. ¿Qué ocurre con las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte? Pues a lo largo de todo este tiempo, Mar, me he dado cuenta que es exactamente igual que por lo menos la sensación que tienen las personas, tienen un denominador común. Las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, personas que tienen experiencias previas a la muerte y personas que han trabajado en estado expandido de conciencia en una vida pasada. Esas tres situaciones, las personas me cuentan que sienten exactamente lo mismo en el momento en el que salen del cuerpo. Estoy viendo una luz, estoy viendo a seres que ya han trascendido, ¿eh? Estoy viendo, no sé, siento un amor y una paz como nunca antes había sentido. ¿Mm? Totalmente. Y que tengo esa sensación de que decir, quiero seguir hacia adelante porque esta sensación tan bonita, esta experiencia que estoy sintiendo tan bonita, quiero seguir experimentándola. Pero ojo, cuando tenemos una experiencia cercana a la muerte, tenemos un tope. Hasta aquí puedes llegar. Si das un paso más, Ya no vuelve. ya no va a haber vuelta atrás. Pero si das un paso hacia adelante, ya no vuelves. Hay a veces que no somos nosotros los que decidimos dar ese paso hacia adelante o hacia atrás. A veces son esos seres superiores que están ahí, que nos están esperando, y dicen, no, tú vas a volver. Hay varios casos recogidos, ¿no? Y que son muy conocidos a nivel mundial, como por ejemplo Anita Moorjani, en su libro Morir para ser yo, en el Sí. que tuvo un cáncer terminal y bueno, pues tuvo esa posibilidad y bueno, a día de hoy está dando conferencias por todo el mundo y bueno, pues estaba en un estado terminal de un cáncer bueno, pues que iba a fallecer, iba a trascender sí o sí, ¿no? Pues cuando estaba en ese momento, en ese umbral en el que dice, vas a volver para que tú des un mensaje que tienes que darle a todos estos seres que se encuentran ahí, todos estos que están encarnados, ¿no? Vas a volver nuevamente y vas a explicar tu experiencia para poder abrir conciencia a otras personas y que vean que la muerte o que las experiencias cercanas a la muerte o las experiencias que has sentido, quiero que lo compartas para que puedan entender todas esas personas. Al igual que le ocurrió al doctor Iben Alexander, ¿no? Estuvo 7 días en coma, 7, 8 días en coma. Este señor bueno, sigue vivo, por supuesto, era neurocirujano en Estados Unidos y estuvo, a consecuencia de una meningitis, estuvo 7 días en coma y los médicos decían que seguramente que las lesiones que iba a tener en su cerebro iban a ser incompatibles con la vida. Este señor volvió después de 7, 8 días en coma y hace poco yo lo vi en una conferencia en Albacete y ese señor hablaba perfectamente y se expresaba perfectamente y se movía perfectamente. Y tuvo una experiencia dentro de esos 7, 8 días, lo que le ocurrió, quién
le acompañó, quién iba con él, y luego descubrió que efectivamente era alguien que conocía y que era un familiar, ¿no? Y contaban esa experiencia, y cuentan ese dominador común de que sienten esa paz, esa tranquilidad, que dirían, estoy loco por volver, ¿no? Que muchos dicen, esa sensación que he sentido yo no la puedo sentir aquí o no la puedo emular aquí, a nivel terrenal, ¿no? Y cuando tú trasciendes y ya no vuelves, efectivamente ese camino es similar, lo único que cambia es que ya no hay retorno. Esa es la diferencia en lo que puede haber entre las experiencias cercanas a la muerte y cuando tú trasciendes. ¿Qué ocurre cuando hay experiencias previas a la muerte? Cuando tú estás en el lecho de muerte y que tú, unos días antes o minutos antes o horas antes, estás viendo a que viene a tu mamá a recibirte, o estás viendo unos seres de luz, sientes esa mejoría, ¿no? Que hablamos de la muerte y dices, no, si hace unas horas se ha despedido de todos, nos habla con una claridad total y absoluta, parecía que se había recuperado, ¿no? Y creo que, pues bueno, pues tenemos un gran referente, ¿no? Que ya no está con nosotros, como es la doctora Elizabeth Robert-Cross, ¿no? Que ella estuvo durante 20 años recogiendo toda esa información de todos esos pacientes en sus momentos en el que estaban en el lecho de muerte y que coincidían con las experiencias. Y claro, la comunidad científica le dijo, esta señora, esta doctora se ha vuelto loca, ¿no? No, no se había vuelto loca. Se había molestado en estar y acompañar a esos seres que estaban en el último momento de su vida, en el último suspiro, y se preocupó para poder mostrar a los demás, a los médicos, a los no médicos, a los que piensan en ciencia, a los que no piensan en ciencia, de que efectivamente había un denominador común en todos ellos y que sentían todas esas cosas. Por lo tanto, creo que esto no es ciencia, pero es una evidencia y se convierte al final en una realidad y eso no nos lo puede quitar absolutamente nadie. Bueno, está claro que la ciencia lo que no puede explicar no lo ve y así no existe, pero bueno, gracias a Dios estamos cambiando de paradigma y esto hasta aquí ha llegado Sí, porque hoy se puede explicar con la física cuántica y se va a explicar mucho más y así vamos es. a ver esto con más naturalidad. Ujú. Yo en las experiencias que he tenido de extracorpóreas siempre, bueno, no han sido tantas, pero he vuelto con una herramienta y amando más la vida, amando más Claro, la porque vida, porque he te descubierto una cambia, te forma de cambia, te amar, cambia. sí, una Ujú. forma de amar que de verdad no conocemos. Y no sé, no se puede expresar, es inefable de verdad, es amar incondicionalmente. Entonces sí que es verdad que cuando vuelves, en ningún momento he pensado, allí estoy mejor, será que todavía tengo mucho apego a la vida, soy muy tierra, Ujú. pero sí que traes algo que, que te cambia la forma de verte, la forma de ver el mundo, la forma de ver a las personas. Es, te cambia exactamente. Y también me gustaría que me contaras, que nos contaras las distintas formas que hay de trascender, qué Ujú. representan para el alma. Trascender no es igual trascender por interrumpir tu vida voluntariamente, por el suicidio, o Ujú. los no nacidos, o, o morir con conciencia, que Ujú. sería algo muy interesante que empezáramos a prepararnos para abandonar este plano siendo conscientes, porque Ujú. una cosa muy curiosa es que, bueno, aunque una persona muera de 90 años, siempre preguntamos, ¿y de qué ha muerto? No, Ujú. no concebimos la idea que ha muerto porque era su momento. Siempre Ujú. parece que tiene que haber fallado algo, el sistema sanitario o el cuerpo, o no. Sería bueno morir con conciencia de que eso está en el final de este trayecto. ¿Y qué diferencia hay en estas distintas formas de trascender? Bueno, pues evidentemente un poco lo que hemos dicho al principio, ¿no? No es lo mismo salir de casa y no volver, ¿no? Que tú no te esperas esa muerte repentina o te da una parada cardiorrespiratoria o y tú, algo que te ocurra de forma fulminante, ¿no? Que te quedes ahí y digas, ostras, que yo no estaba preparado para esto. Creo que nadie está preparado en ese momento. Creo que cuando hay un fallecimiento de esa manera o cuando tú trasciendes de esa manera, creo que el impacto no solamente para ti, sino también para los que se quedan. Porque claro, siempre hablamos de los que se van. Pero los que se quedan, pues claro, también tienen ese duelo, ¿no? Ese Ujú. impacto emocional que tienen que un poco asimilar, ¿no? De repente, esta mañana me has dado un beso para despedirte de mí y hace 2 horas me acaban de llamar de que ya no estás.
¿no? Es un poco esas fases del duelo, ¿no? Que hablamos, ¿no? La aceptación, ¿no? Tenemos que aceptar esto y que, bueno, que en el tiempo, más de un año, tenemos que intentar solucionar esa aceptación para que no se convierta en una depresión, ¿no? Una depresión profunda, ¿no? Pero claro, los que se quedan aquí van buscando el motivo por qué te has ido, la rabia, te tenía que haber besado más, te tenía que haber abrazado más, te tenía que haber pedido perdón. ¿Por qué no lo hice? Ese remordimiento que se nos queda, ¿no? Nos vamos a dormir muchas veces con esa rumiación de decir, joder, estoy enfadado con fulanito, o estoy enfadado con mamá, o con papá, o con mi hijo, y no arreglo las cosas, y a lo mejor no las arreglas nunca, porque te puede ocurrir una cosa de estas, y nunca lo pensamos, de que todos estamos en la situación de que nos pueda ocurrir algo así, ¿no? Claro, cuando a ti te ocurre eso, tú físicamente, hasta que tú no te das cuenta de que hay ese vacío, de que ya no te sientas en el mismo lugar que te sentabas, tus abrazos, tu sonrisa, tus charlas, todo eso lo tenemos que asimilar. Cuando tú asimilas todo eso y te das cuenta de que ya no lo tienes, pasas a la siguiente fase, ¿no? Un poco te culpabilizas en no haber hecho todas esas cosas, ¿no? No haberte pedido perdón, no haberte dicho que te quiero, no haberte dicho, no haber pasado más tiempo contigo, ¿no? Que son cosas que se suelen repetir, ¿no? Y luego cuando tú ya tienes esa aceptación de que ya físicamente ya no estás, tenemos que buscar respuestas. Uno no se puede quedar así. Dice, no, no, yo tengo que buscar la manera de poder seguir comprendiendo esto de que no puede ser que seamos un cuerpo físico y ya está. Y eso ocurre. Hay una evolución de esa persona. Ujú. Sin quererlo, está viendo una evolución. ¿Y qué ocurre? Que empiezan a buscar a través de la espiritualidad, de lo intangible, de lo que no es medible y que no es cuantificable. Y empiezan a buscar y decir, bueno, ¿de qué manera puedo seguir aprendiendo esto? ¿No? Y empiezan a leer, empiezan a ver entrevistas, libros, etc., 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 hasta que al final, cuando tú encuentras ese equilibrio entre lo espiritual y lo físico, es cuando realmente ese duelo lo has superado. La pérdida no se supera nunca. La pérdida de un ser querido, sobre todo cuando hablamos de papás que han perdido a hijos, ese dolor se te va a acompañar durante toda tu vida. Y bueno, yo soy el menos indicado para dar ninguna indicación porque a mí no me ha pasado y no me puedo poner en la piel de ellos. Pero lo único que puedo hacer aquí en la consulta, lo único que puedo hacer es que ellos puedan contactar con sus hijos y que sepan si están en la luz, si se encuentran bien, si hay algún mensaje que necesiten saber. Esa es la única cosa que podemos hacer. ¿Para qué? Para darles algo de luz en ese camino de esa pérdida, de ese duelo que están viviendo esas personas que efectivamente no lo comprenden. ¿Por qué tiene que marcharse una criatura de 5 años, de 10, de 15, de 20? No tiene ningún motivo. Y claro, ¿qué pasa con los que nos vamos? Con el que se va. Con el que se va, se queda un poco aturdido diciendo, ostras, si ahora mismo estaba yo aquí haciendo esto y ahora he dejado de hacerlo. ¿Qué pasa? Parece como que estés en un sueño, como si te metieses en un sueño en el que todo ha cambiado. Porque muchas veces, fíjate qué curiosidad, que me dicen, Daniel, me siento como que la gente no me escucha. O como si fuese invisible, invisible, me dice. Y yo, claro, porque la única diferencia que existe entre tú y yo es que yo tengo un cuerpo físico y tú ya no. Por eso no te pueden ver ni te pueden escuchar. Pero ojo, tú y yo estamos igual de vivos. Tú y Ujú. yo estamos igual de vivos. Porque allí en el otro plano también se está vivo. Porque estamos constantemente vivos. Lo que pasa es que tenemos esa creencia de decir, ya no estás muerto. No, no estamos muertos. Lo que muere es esto, Ujú. el suéter que hemos dejado. Sí, Pero lo otro no ha muerto. Por lo totalmente. tanto, esos seres que trascienden y que es de forma repentina, que no están preparados, porque ni se lo imagina de que salen de casa y que 2 horas después ya no están, necesitan un tiempo. Incluso ellos asisten a su propio funeral. ¿Eh? Incluso se están 1, 2 o 3 meses sin ir a la luz. Se Así es. quedan aquí. Pero ¿qué ocurre? Para quedarse en el plano en el que estamos, que se denomina la tercera dimensión, según tengo entendido, estamos en la tercera dimensión, para que ellos puedan estar interactuando o quedándose, por así decir, viviendo en este espacio-tiempo en el que estamos nosotros, ¿saben lo que necesitan? Necesitan
la energía de un cuerpo físico, ¿vale? Por eso decimos que cuando bajamos la frecuencia vibratoria, esos seres son más propensos de que puedan utilizar tu campo vibratorio. No es que no haya una posesión de decir, quítate tú para que me ponga yo, no. Es un poco como cuando estamos cargando un teléfono, un móvil. Necesitan de ese cargador, ¿no? Pues nosotros hacemos un poco de cargador de esas energías, de esas almas que han trascendido para que puedan seguir en el plano en el que nos encontramos. ¿Eh? Y claro, cuando llevan un tiempo ahí y vienen aquí a la consulta, pues cuando yo los detecto o cuando el paciente los detecta, lo que hacemos es hacerle consciente, revivir el momento de su muerte, para que sepan el momento en el que su cuerpo muere, para hacer consciente lo inconsciente. ¿Qué es lo que te ocurrió? ¿De qué manera? Porque a algunos les pregunto y digo, ¿tú sabes de qué manera tu cuerpo trascendió? No, no lo recuerdan. No lo recuerdan, no saben por qué están ahí. Dicen, yo estoy aquí, pero como para ellos no existe el tiempo-espacio, pueden estar 40 años, ¿vale? Y es como lo que decía, un chasquido. Sí. Es como si acabara de ocurrir la experiencia. ¿Eh? Por lo tanto, no tienen esa sensación de tiempo-espacio. Cuando yo le hago consciente, cuando yo trabajo con ellos y les hago conscientes, claro, dicen, anda, que es verdad, que me pasó esto, me ahogué en la playa, tuve un accidente con la moto, me dio una parada cardiorrespiratoria, lo que sea. En ese momento les doy la opción. Si quieren ir a la luz, si quieren volver a casa, pues por supuesto que van a casa. Todos van a casa. Todos se marchan a casa. Sí. Sí, y un tema muy importante que me acaba de llegar, cuando no dejamos irse a los desencarnados, a los familiares, cuando Bueno, los tenemos tan en mente, no hacemos el duelo, los tenemos tan presentes que no los dejamos ir. Háblanos de este tema. claro, una es lo que acabamos de hablar y otra es que nosotros mismos, la familia, la pareja, la mujer, el marido, etc., etc., la abuela, no dejamos que trascienda a ese ser. ¿Por qué? Porque el, el alma que ha trascendido está viendo lo que está ocurriendo. Si tú lloras, si tú le reclamas, si tú le echas en cara, todas esas cosas lo están sintiendo, lo están viendo. Y claro, algunos dicen, pero ¿cómo me voy a ir? Muchas veces me dicen, Daniel, pero ¿cómo me voy a ir? Si mira cómo está mi hija, que me necesita, digo ya. Digo, pero ella necesita experimentar su experiencia ella sola, no contigo, no tú utilizando su campo vibratorio. Y tú necesitas continuar tu experiencia como ser de luz. ¿Para qué? Para que el ciclo ese que hablábamos al principio lo podamos cerrar, para que puedas continuar evolucionando tanto como ser de luz como de otra manera, como sea. Entonces, claro, cuando tú le dices al familiar, oye, déjale marchar, porque no se va, porque yo entiendo que esa sensación, ¿no? Somos humanos, ¿no? Y esa sensación de querer tenerlos, de no soltarlos. Y claro, yo les intento explicar de mi manera, que ellos pueden volver aquí, en este plano, cuando trascienden, cuando se van a la luz. Cuando hay un proceso de 30 o 33 días, que tienen que estar ahí en el otro lado, es un poco como si hiciésemos una limpieza, ¿no? De todas las emociones y experiencias que hemos experimentado en este plano y que luego pueden volver aquí, pero vuelven, ojo, vuelven de una manera totalmente diferente. Porque ya no necesitan utilizar nuestro campo vibratorio, ya no necesitan la energía nuestra para estar, para comunicarse en el plano en el que nos encontramos tú y yo aquí ahora, ¿no? Y los que nos están escuchando. Por lo tanto, yo les animo a todas esas personas, ¿no? Que entiendo que son muchas y a ver, muchas veces me dicen, si mi mujer tiene la casa llena de fotografías por todas partes y tiene no sé qué y tiene no sé cuánto, y dice, me tienen frito, ¿no? Y constantemente, a ver, recordarlo nos vamos a recordar y no nos vamos a olvidar de ellos. No quiere decir que los queramos más por querer que se vayan a la luz y que se vayan tranquilos, ¿no? Creo que es muy importante cuando estamos en el lecho de muerte. En este caso, estábamos hablando de experiencias cuando tú te sales de casa y no vuelves, ¿no? No puedes hablar, ¿no? Pero cuando tú sí que ves la muerte cercana, ¿no? Y estás en un hospital o en casa, en una cama, ¿no? Pues estar en una cama y tú tienes al familiar al lado, ¿no? Y que muchas veces vemos, y no te vayas, ¿cómo me vas a dejar solo? No puede ser, no. Lo que tenemos que cambiar esas palabras es, lo has hecho genial,
has sido una buena madre, has sido un buen padre, has sido un buen hijo, estate tranquilo, todo va a estar bien. Tenemos que intentar apaciguar, aunque no nos escuchen, aunque creamos que no nos escuchen porque están a lo mejor, han puesto una sedación, ¿vale? Porque a veces también con la sedación también quedan un poco aturdidos y no saben dónde están, ¿vale? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pero aunque tú creas que o esté en estado de coma y creamos que no nos escuchan, lo que nos está escuchando realmente es el alma, no es el cuerpo físico. Muchas veces cuando están en ese estado, el alma está fuera ya del cuerpo físico y nos están escuchando y nos están viendo perfectamente. Aunque tú te salgas fuera y estés hablando con el médico en el pasillo de al lado, el alma de la persona que está ahí, que está a punto de trascender, está escuchando la conversación que tú estás teniendo con el médico. Ojo con esas cosas. Por lo tanto, Totalmente. hay que dar ese mensaje de tranquilidad, de que todo está bien. Evidentemente, tenemos que abrirnos un poco más a todas estas cosas y hacerlo de una forma natural, no antinatura, sino de una forma natural, sin Natural. tabús. No pasa nada. Yo creo que hablarle a los niños de la muerte es algo muy importante, Sí, porque lo que hacemos es esa normalidad. Yo por lo menos a mis hijos les hablo de la muerte como estoy hablando contigo de hoy hace un día soleado. ¿Entiendes? Porque no hay ningún tabú en casa. Porque exactamente. no debe de haberlo, porque yo entiendo, o yo lo siento así, igual alguno dirá, este tío está chalado, ¿no? ¿Cómo le cuenta a sus hijos lo de la muerte? No, no estoy chalado. Soy consciente y sé que realmente les va a ayudar el día de mañana cuando alguien de su familia, o incluso ellos, que Dios no lo quiera, les toque trascender y entiendan la muerte de una manera totalmente diferente a la que lo solemos entender. Eso le va a ayudar a esas criaturas el día de mañana, cuando tengan 20, 30, 40, 60, 80 o 90 años y les toca trascender, seguramente que lo hagan con una claridad y una forma totalmente diferente a lo que muchas veces vemos, que tenemos esa pena desgarradora y que ya no te voy a volver a ver de nuevo. Totalmente de Sí, acuerdo la contigo. muerte existe, pero solamente existe en el cuerpo físico. Lo otro, no hay nada que lo mate. Nada, Así es. absolutamente nada. Así es. Somos eternos. Somos eternos, Así exactamente. es. Y hay que dar, es natural e ineludible. Hay que darle naturalidad y Así es. hablarle y empezar a preparar para las generaciones futuras, que yo creo que Ujú, van a venir ya con ese chip integrado, de ver con más naturalidad la trascendencia. Y por lo que decías de que cuando estamos en coma no nos enteramos, bueno, ujú, pues la última noche que vivió mi padre, que vivió, estaba en un coma inducido, y me quedé ujú. con él en el hospital Sí. y lo cogí de la mano y hablé con él. Y cuando estuvimos, bueno, pues todo eso, no tengas miedo, sé que tú has sido muy valiente siempre y esto lo vas a afrontar. Y cuando lo tenía cogido de la mano y tenía mi cabeza cerca de la suya, digo, vamos a rezar. A él le gustaba rezar. Y me puse a rezar y le caían unas lágrimas increíbles, Ujú. pero llorando. Y él estaba en coma inducido. No, ya no volvió, al día siguiente falleció porque nos dijeron durará 48 horas. Pero el cuerpo quizá no lo controlaba y no lo sentía, pero el alma está ahí. Y hablamos, le conté, estuve hablándole Ujú, todo el tiempo, explicándole, y a los 35 días, una mañana, estaba amaneciendo y me abro el ojo y estaba a los pies de la cama, más o menos, ujú, vestido de militar, que para él fue la época más feliz de su vida, joven, y solamente con una risa de oreja a oreja, así apoyado sobre la rodilla, y me dice, también sin mover la boca, aquí estoy. Era un poco como confirmar, no me dijo nada más, pero como confirmar todo lo que me decías es era así. verdad. Luego ha venido Así y ya es. me ha dicho otras cosas en otros momentos, pero sí que se entera, sí que nos enteramos, incluso después de haber abandonado el cuerpo, el alma está ahí escuchando y efectivamente, como dices, no morimos, dejamos el traje, El traje, el traje. pero somos eternos, somos eternos. Así es. Mira, si nos queda muy poquito tiempo, voy a leer una cosita cortita, un párrafo Ujú, de un libro que escribí hace 5 o 6 años. Y me peleé mucho en su momento con los conceptos de la muerte y me ujú, decía, la vida es un conjunto, esto me lo decía mi Anael, mi maestro espiritual, mi guía,
Decía, la vida es un conjunto de muchas vidas, interrumpida por un lapso de tiempo para cambiar de forma. Lo que conocéis como muerte física no es más que un instante de respiro entre una y otra encarnación. De hecho, no es más trágica la muerte que el nacimiento. Así Bueno, es. es mucho más largo, pero es un tránsito. Igual que nacemos mediante el tránsito de venir de un plano a este, Ujú. nos vamos en un tránsito hacia otro plano. Entonces, desdramatizar el tema, todos vamos hacia ahí y realmente, como tú decías, venimos de la fuente y volvemos a la fuente y volvemos a Volvemos a casa. casa. Así es. Así Todos vamos a que, volver a casa. Todos. El que crea que no. pues nos quedan 2 minutitos porque esto se va a cortar en 1 hora, se corta. Así Sí, que muchísimas gracias, cierra tú, sí. danos un mensaje de esos maravillosos que das, que Bueno, pues integremos el tema. muchísimas gracias, Mar, por lo que haces, por tus experiencias, por compartir, por tus libros, por todo, ¿no? Daros las gracias a las personas que nos escuchan, los que nos escucharán en un futuro. Y bueno, simplemente deciros que la vida y la muerte están en una misma línea, ¿eh? Que no hay separación entre una y otra y que bueno, pues que debemos de decir te quiero, de decir perdón, de abrazarnos y de bueno, de disfrutar el presente, porque el presente es lo que realmente nos importa, lo que estamos haciendo aquí ahora en este momento. No lo que voy a hacer mañana ni lo que hice hace 2 años, no. Lo que estoy haciendo ahora en este momento es lo que realmente importa y que bueno que encontremos cada uno ese equilibrio, ¿no? Y que seamos felices y que bueno, pues que todas y todas esas personas que han perdido algún familiar, pues decirles que nos volveremos a reencontrar, seguro, 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 y que bueno, que desde aquí os mando un abrazo de luz enorme y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dani. Es un honor de verdad. Suscribo todo lo que dices. Gracias. El presente es un regalo y tenemos que valorarlo como tal, porque todo se hace aquí. Gracias y hasta Gracias. siempre. Muchísimas Gracias. gracias. Un besito. Chao. Besitos.